Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Caminas hacia Jerusalén, la meta de tu vida, y allí obrarás el milagro de los milagros. Siendo Dios, morirás en una cruz, y nosotros, pobres hombres condenados por el pecado, recibiremos el premio de la redención y nos abrirás las puertas del cielo, significadas en ese corazón tuyo traspasado. Mientras subías, un hombre te preguntó: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Una pregunta que quizás nos hacemos poco los hombres modernos, como que le damos por descontado. Incluso he escuchado tantas veces que si tú eres bueno, pues nadie podrá condenarse. Pero yo sé que tú quieres que todos los hombres se salven, pero también me has dicho tantas veces como hoy, que hay que esforzarse, que hay que caminar por el camino estrecho, pues el ancho lleva a la perdición. Yo quiero entrar a través de esa puerta estrecha y disfrutar de tu presencia como dueño de la casa. Sé que un día te levantarás, como dice el Evangelio, y cerrarás la puerta. Y cuando esto suceda, yo quisiera estar dentro, pero como no sé cuándo será esto, qué mayor seguridad que la de estar siempre contigo, porque tu casa es mi casa. El día en que esa puerta se cierre, solo conocerás a los que han estado sentados a tu mesa, a los de dentro. El resto llorará, se quejarán, dirán que te han visto, te han conocido, pero tú no podrás mentir. No podrás decir que los has conocido, porque ellos mismos no se dejaron conocer por ti, ni te han conocido. En la última cena repetirás con una voz tierna: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a quien enviaste. Y yo te he conocido a ti, Jesús, enviado del Padre. Y conociéndote a ti, he conocido al Padre, porque conocerte es amarte, y amarte es entrar por la puerta de tu corazón, y en ese corazón solo hay una cosa: el amor de tu Padre. Quiero entrar en tu casa y habitar allí por siempre, Jesús. Como propósito, te invito a buscar en esta semana cruzar la puerta santa del año de la misericordia con este sentido de salvación: quien está dentro se salvará. Vamos a rezar por todos en este día, y en especial por aquellos que viven en pecado mortal, aquellos que viven en situaciones difíciles, para que se animen a caminar, para que vivan este año de la misericordia con confianza, para que crucen esa puerta santa y para que se acerquen a Jesús. Que María os acompañe, que María, con esa dulce y tierna mirada, nos recuerde a todos dónde está lo importante, ese corazón de Jesús, ese corazón de su Hijo, y que allí habitemos siempre, en espera de ese
cielo en el que algún día nos juntaremos todos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 24 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Después de la ascensión del Señor a los cielos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé se enrumbó, como la mayoría de apóstoles, hacia tierras lejanas. Igual que ellos, llevaba en el corazón el ferviente deseo de anunciar a Cristo a las naciones. Meditemos el Evangelio con el Magisterio. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 1-2. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina y, tras la caída de Adán, no los abandonó, sino que les ofreció siempre su ayuda para salvarlos, en consideración a Cristo Redentor, que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos, el Padre, desde la eternidad, los conoció y los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito de muchos hermanos. Nos lo dice en Romanos 8:29. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta aparente prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, se unirán con el Padre en la Iglesia universal. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. La puerta estrecha y el reino. Entrar por el fiat de Dios. Punto número 1. El camino hacia Jerusalén. Cristo es la meta. El Evangelio inicia recordando que Jesús iba de camino hacia Jerusalén. Nos lo dice en Lucas 13:22. El Catecismo enseña que todo el ministerio de Jesús se orienta a la Pascua de su muerte y resurrección, donde se realiza nuestra redención. San Agustín comenta que Jerusalén simboliza la patria eterna a la que todos estamos llamados, pero solo llegan quienes siguen a Cristo con fidelidad. En el volumen 32, abril 9 de 1933, le dice Jesús a Luisita que al crear a la criatura venía puesta en estos soles inmensos para formar su pequeño camino. Pero, ¿quién viene a formar este pequeño camino? Quien vive de nuestra voluntad. Nuestros atributos divinos
se alinean a derecha e izquierda de ella. Le hacen valla para darle el paso y hacerla caminar, para hacerla formar su pequeño camino. Y mientras camina no hace otra cosa que recoger gotitas de luz, de las cuales queda toda emperlada, y es un encanto el verla. Así que se alimenta de luz, la luz la embellece, y ella no se entiende ni sabe hablar de otra cosa sino de luz. Así que quien vive en nuestra voluntad se puede llamar el pequeño camino en la voluntad divina. Esto en el tiempo, pero en la eternidad no será el pequeño camino, sino largo. Más bien no se detendrán jamás, porque esta luz no tiene término, y tendrán siempre camino para caminar, para tomar nuevas bellezas, nuevas alegrías, nuevos conocimientos de esta luz que jamás termina. Como punto segundo, la puerta estrecha, exigencia del amor. Jesús advierte: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. El Concilio Vaticano II recuerda que el camino hacia la santidad pasa por la renuncia y la obediencia de la fe. Orígenes decía que la puerta estrecha es Cristo mismo, porque seguirlo implica cargar con la cruz. En el volumen 9 de marzo 16, 1910. Mira, hija mía, qué gran turba se apiña y hacen competencia por llegar primero. En la competencia hay mucho que hacer. En cambio, si el camino fuera amplio, ninguno se daría prisa, sabiendo que hay espacio para caminar cuando a ellos les agrade. Y dándose tiempo puede venir la muerte, y no encontrándose en el camino estrecho, se encontrarían en la desembocadura de la puerta ancha del infierno. Oh, cuánto ayuda esta estrechez. Aún entre ustedes sucede esto. Si se hace una fiesta, una función, si se sabe que el lugar es estrecho, muchos se dan prisa, y más son los espectadores que gozan de aquella fiesta o función. Pero si se sabe que el lugar es amplio, nadie se da prisa y pocos son los espectadores, porque sabiendo que hay lugar para todos, se toman su tiempo. ¿Y quién llega a la mitad? ¿Quién al final? ¿Y quién encuentra que ya todo terminó y no goza nada? Así habría sido si el camino que lleva a la salvación fuera ancho. Pocos se darían prisa, y de pocos habría sido la fiesta del cielo. Como punto tercero, no basta decir Señor, Señor. Jesús alerta que muchos dirán: hemos comido y bebido contigo. Pero Él responderá: no sé de dónde sois. En el numeral 2612 del Catecismo, explica que la oración no es un formalismo, sino una conversación del corazón. Y San Juan Crisóstomo recuerda que no basta asistir a los ritos, sino vivir con coherencia el Evangelio. En el volumen 4 de marzo 31, 1901. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas.
y aún en cosas de religión puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido, pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos. Y he aquí que se desvían de la religión y sin disgusto se entregan a sectas, porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posiciona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia. Es más, todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella. Y con ánimo firme desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. En el punto número 4. Últimos y primeros. La lógica del reino. Jesús concluye: hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. El Papa Francisco enseña que la lógica del reino invierte los criterios del mundo. El humilde y pequeño ocupa el lugar de honor. Y San Gregorio Magno explica que los que confían en sus méritos quedan atrás, mientras que los sencillos que se apoyan en la gracia de Dios ocuparán los primeros lugares. Y en el volumen 14, noviembre 6 de 1922, dice Jesús a Luisa: mi voluntad ha hecho como un gran señor, el cual ha hecho ver un palacio suyo extensísimo y suntuoso. A los primeros les ha señalado el camino para ir a su palacio, a los segundos la puerta, a los terceros la escalera, a los cuartos las primeras estancias, y a los últimos les ha abierto todas las estancias, haciéndolos dueños y dándoles todos los bienes que hay en ese palacio. Entonces, los primeros han tomado los bienes que hay en el camino, los segundos los bienes que hay en la puerta, superiores a los que hay en el camino, los terceros los de las escaleras, los cuartos los de las primeras estancias, donde hay más bienes y están más al seguro. Los últimos los bienes de todo el palacio entero. Así ha hecho mi voluntad. Debía hacer conocer el camino, la puerta, la escalera, las primeras estancias, para hacer que pudieran pasar a toda la inmensidad de mi querer y hacerles ver los grandes bienes que hay en él. Y como la criatura obrante en estos bienes que mi querer contiene, hace adquisición de la variedad de sus colores, de su inmensidad, santidad y potencia y de todo mi obrar, yo en el hacer conocer, doy e imprimo en el alma la cualidad divina que hago conocer. Si tú supieras bajo qué olas impetuosas de gracias te encuentras cuando paso a hacerte conocer otros efectos de mi querer, y como experto pintor pinto en tu alma, con los más vivos colores, los efectos, los diversos valores que te hago conocer, tú quedarías aplastada bajo mis olas, pero yo, teniendo compasión de tu debilidad, te sostengo. Y mientras te sostengo, imprimo más en ti lo que te digo, porque si yo hablo, obro. Por eso sé atenta y fiel. Confrontación.
Cristo es la meta. Jesús camina hacia Jerusalén. Nosotros tenemos claro hacia dónde camina nuestra vida. ¿Vivo en la dispersión y la confusión o en la certeza de que mi único camino es el de la Pascua junto a Cristo? ¿Busco que mis actos estén alineados con el pequeño camino de la voluntad divina o me dejo llevar por caminos anchos que terminan en el vacío? La puerta estrecha. Jesús pide esfuerzo. Así que me hago esta pregunta. ¿Huyo del sacrificio, de la renuncia y de la cruz en mi vida cotidiana? ¿Me urjo en entrar como quien corre a un lugar estrecho para no quedar afuera? ¿O vivo en la comodidad de mañana lo haré? ¿Busco la salvación como lo más importante o lo pospongo por cosas pasajeras? No basta decir Señor, Señor. ¿Mi fe es coherente o superficial? ¿Participo de la Eucaristía y de los sacramentos con corazón sincero o solo como costumbre? ¿Soy inconstante, cambiando según las circunstancias, o dejo que la verdad de Cristo tome posesión firme de mi vida? Últimos y primeros. ¿Busco ser reconocido, elogiado o estar en los primeros lugares? ¿O me abandono en la lógica de Dios que exalta a los humildes? ¿Confío en mis propios méritos o dejo que sea la gracia del fiat la que me levante? Acepto que en el reino la grandeza se mide por la pequeñez, la confianza y el abandono en la voluntad divina. Ahora junto a Mamita María, a Luisita, a todos los santos, ofrezcamos esta oración a Jesús. Señor Jesús, tú que caminabas resuelto hacia Jerusalén, enséñanos a fijar la meta de nuestra vida en el cielo, a entrar cada día por la puerta estrecha del amor y a vivir con fidelidad los pequeños sacrificios que nos purifican. No permitas que nuestra fe se quede en palabras o en ritos vacíos. Haznos coherentes, constantes y firmes, capaces de sacrificarlo todo por la verdad que eres tú. Danos, Señor, un corazón humilde, que no busque honores ni primeros puestos, sino el último lugar contigo, porque ahí se esconden la grandeza y la paz de tu reino. Oh divina voluntad, sé nuestro pequeño camino de luz en la tierra y nuestro gozo infinito en la eternidad. Amén. Ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat.